no hay esperanza. Y me niego a creer que la salud es un movimiento. Es una idea nueva, pero imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es falso. La salud es un estado, y hay quien cree que la pandemia nos cambió. Cualquier cosa es más importante que mi salud. La forma de ver las cosas puede cambiar tu salud. Mi salud es más importante que cualquier cosa. La pandemia nos cambió, y hay quien cree que la salud es un estado. Es falso. Imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es una idea nueva, pero la salud Es un movimiento, y me niego a creer que no hay esperanza. Es tiempo de crear una nueva cultura de salud, bienestar, prevención, longevidad. Holadesalud.mx, un movimiento de TechSalud. Gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de los seminarios doctorales del Grupo de Enfoque de Oftalmología. En esta ocasión vamos a tener como ponente a la doctora Rocío Villafuerte de la Cruz. Ella es genetista y tiene una alta especialidad en genética oftalmológica. Y el tema de la plática del día de hoy es diagnóstico molecular de pacientes con distrofia de retina del noreste de México. Y asimismo, en esta ocasión está el doctor Augusto Rojas como comentarista. Él es el líder del grupo de enfoque de genética del TEC de Monterrey y él va a ayudarnos a coordinar la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación de la doctora. Cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, por favor lo pueden poner en el chat para que lo podamos leer. Y bueno, sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a la doctora Rocío para que nos dé su presentación. Adelante, doctora. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y buenas noches. Bueno, ya el doctor Manuel ya me presentó. El título del trabajo es Diagnóstico molecular de distrofias de retina en población del noreste de México. El director de tesis es el doctor Augusto Rojas Martínez, quien es el líder del Grupo de Investigación y Enfoque Estratégico de Genética Humana, y el codirector es el doctor Jorge Eugenio Valdés García, quien es el líder del Grupo de Terapias Innovadoras en Ciencias Visuales. Ambos grupos están involucrados en el tema de esta tesis, por eso es que ambos me están apoyando. Como introducción, las distrofias de retina son un grupo de enfermedades que causan pérdida de la visión progresiva. La causa más frecuente de ceguera hereditaria en adultos y bueno, tiene una prevalencia que va de 1 en 2000 a 2500. Hay más de 260 genes que están descritos y es la gran maestra de la heterogeneidad genética. Esto quiere decir que podemos tener pacientes con modo de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al X, digénico y hasta mitocondrial, lo cual hace sumamente difícil de inferir un modo de herencia en ellos, ¿no? Cuando son casos únicos, por ejemplo, pues puede ser cualquiera de todos estos. La tasa de detección de los estudios moleculares más o menos ronda el 70%. Las distrofias de retina pueden ser aisladas, es decir, que solamente afecten al ojo de una manera clásica como esta, o pueden ser sindromáticas, que, por ejemplo, además de estar afectado el ojo, específicamente la retina, tengan también polidactilia posaxial y algunos otros problemas y podamos intentar integrar algún diagnóstico, como en este caso sería el síndrome de Bardet-Biedl. Se pueden clasificar dependiendo de su modo de herencia, dependiendo del grupo de edad que afecte o el fotorreceptor que se ve primeramente afectado, o pues últimamente ya como que se quiere clasificar por defecto molecular. En oftalmología, la medicina de precisión es algo que ya está, que ya es una realidad. Amaurosis congénita de Leber tipo 2 ya tiene una terapia génica aprobada para pacientes con variantes patogénicas en RP65, está aprobada desde 2017 y pues aparentemente ha tenido buenos resultados. Todas las demás que vemos aquí pues están en distintas fases. Quiero resaltar la de Usher porque bueno, es
es la que vamos a estar viendo dentro de los resultados preliminares, que es de lo que más tenemos en nuestros pacientes. Y bueno, si vemos, su terapia consiste en un oligonucleótido y está actualmente en fase 2. Osherina es una proteína que está bueno, que se encarga del mantenimiento de los fotorreceptores, tiene algunas, digamos que participa con algunas funciones, sobre todo de mantenimiento, a nivel de fotorreceptor y a nivel de los como pelos de la cóclea, por eso es que se asocia al síndrome de Usher, que característicamente presenta la distrofia de retina con hipoacusia. Usher tipo 2A tiene dos mutaciones, que son las más frecuentes de todas, que afectan al exón 13, y esto corresponde a casi el 36% de los pacientes con Usher tienen mutaciones aquí. Entonces, USH2A, que es este gen, está enorme, entonces como que no daba para diseñar una terapia génica por el tamaño del gen. Entonces se les ocurrió hacer un oligonucleótido en el cual se brincara el exón 13, y este año se publicaron los resultados y aparentemente es muy prometedor para los homocigotos que tengan afección del exón 13. Como planteamiento del problema, desconocemos las variantes genéticas presentes en la población del noreste de México. El diagnóstico es complejo, ya que la clínica no siempre es suficiente. El abordaje molecular, pues como vimos, la tasa de detección es de 70%, es decir, nos quedamos con un 30% que no sabemos ni haciéndoles estudio molecular exactamente qué pasó con ellos. Y además, en nuestro estado en particular, tenemos limitaciones para realizar el electroretinograma. Como justificación, pues no tenemos un registro epidemiológico de nuestra población, y la medicina de precisión se está acercando a oftalmología, pero es indispensable que conozcamos los efectos moleculares que tiene nuestra población con distrofias de retina. Como objetivo principal sería determinar cuáles son estas variantes que afectan a nuestros pacientes, y como objetivos específicos, pues podríamos clasificar las distrofias, disminuir la odisea diagnóstica. Esto quiere decir cuando el paciente, por ejemplo, pasa más de 5 años buscando un diagnóstico, que eso es muy frecuente en genética, determinar tasas de mutación de novo, posibles efectos fundadores, modos de herencia más frecuentes, identificar a los familiares de alto riesgo, impartir un asesoramiento genético preciso, identificar pacientes que sean candidatos a terapias emergentes, diseñar estrategias para el abordaje y seguimiento de ellos, y contribuir con un registro nacional de pacientes con distrofia de retina. Actualmente el único lugar que tiene un registro nacional de todos sus pacientes es Israel. El diseño es un estudio observacional, descriptivo y transversal. Este estudio pues carece de hipótesis, y la muestra estamos pensando en que se realice por conveniencia. Para este propósito hemos invitado a los oftalmólogos y a pacientes de nuestra región mediante mensajes y conferencias virtuales dirigidas. Estamos planeando que dure un año, de agosto de 2021 a agosto de 2022. Los criterios de inclusión serían pacientes residentes del noreste de México con diagnóstico de distrofia de retina, que cuenten con fotografías de fondo de ojo, fluorangiografía, OCT macular, campos visuales y electroretinograma. Es deseable, pero no es indispensable. O pacientes con datos con clínica sugestiva de distrofia de retina y que además cuenten con estos estudios. Inicialmente solamente incluiremos un miembro afectado por familia. Los criterios de exclusión serían pacientes con antecedentes de alguna condición no hereditaria como posible causa de la enfermedad, o que tengan exposición a agentes con potencial toxicidad retiniana. Y en criterios de eliminación serían pacientes con datos incompletos en el registro. Lo realizaríamos de la siguiente manera: el paciente pues pasa con el oftalmólogo, de ahí los oftalmólogos, dependiendo de la sospecha, pues lo envían al servicio de retina. Una vez que se corrobora esta sospecha diagnóstica, se envía a genética. En genética hacemos una historia clínica completa, hacemos la genealogía, le explicamos al paciente cuáles serían las ventajas y desventajas de hacer el estudio molecular. Si acepta, pues nos firman los consentimientos, tomamos la muestra y enviamos al laboratorio para realizar el panel por secuenciación de siguiente generación. Actualmente el panel cuenta con 330 genes.
Una vez que nos lleguen los resultados, la idea es citar al paciente, entregarle su resultado e impartir asesoramiento genético. Estamos aprovechando la invitación que hizo Invite, que es un laboratorio que está en San Francisco, en el cual ellos tienen un protocolo para diagnóstico de enfermedades retinianas hereditarias que está siendo financiado por Spark. Spark son los dueños de Luxturna, que es la terapia génica que está actualmente aprobada. Las muestras las estamos tomando en saliva y en mucosa, esto para facilitar la toma, el estrés al paciente y también facilitar la recolección y el envío de las muestras. La recolección la estamos haciendo en nuestro estado, en Nuevo León, y actualmente solamente han sido referidos pacientes que residen en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pacientes de TechSalud han sido 31, de Destellos de Luz han sido 8, del Hospital La Carlota de Montemorelos han sido 46 y pacientes privados han sido 17. Algunos resultados preliminares, hemos realizado 78 pruebas, 45 pacientes ya tienen un diagnóstico con fenotipo patogénico, 12 pacientes tienen variantes de significado clínico incierto, pero con interés clínico por árbol genealógico y también por el tipo de variante que tienen, 12 donde no tenemos un diagnóstico preciso, donde no ha sido concluyente, 6 pacientes que tenemos pendientes de estudio y hemos excluido a 3 pacientes. De estos, pues nos quedamos con 75, en 57 prácticamente tenemos un diagnóstico definitivo y en 12 pues nos quedamos ahí sin saber qué pasa con ellos, que corresponde al 17%. Los diagnósticos con los que los han referido los oftalmólogos han sido retinosis pigmentaria, el más frecuente de todos, con 21 pacientes, 13 pacientes con enfermedad de Stargardt o con síndrome de Usher, 4 con distrofia de Cono-Bastón, retinosquisis ligal X3, y bueno, amaurosis congénita de Leber solo 1, un Bardet-Biedl solo 1, y un fenotipo de Stargardt con Usher solamente 1. El modo de herencia que más vemos en nuestra población es autosómico recesivo, es bastante alto, 77%, y bueno, hemos tenido unos poquitos dominantes, ligados al X también, creo que han sido 4, y digénicos hemos tenido 2. Estos son los genes en los que hemos encontrado variantes patogénicas, resalta USH2A, y específicamente de ellos, 6 pacientes de este 26%, que son alrededor de como 16 pacientes, tienen mutaciones en el exón 13 de manera homocigota, lo cual los haría candidatos a una terapia en el caso de que llegara este protocolo a nuestra población. ABCA4 en segundo lugar, PROM1, que nos da un cuadro de Stargardt-like, y bueno, del dominante de SAC, el más frecuente. Acá están los otros dominantes, y acá están los ligados al X, que bueno, RS1 pues es el más frecuente que hemos visto. Estos son los 2 casos digénicos. El resto pues ha sido un caso, ¿no? De todo esto. Dentro de los antecedentes clínico-demográficos, la mayoría pues han sido originarios del estado de Nuevo León. También los de Nuevo León pues han sido más jóvenes, 38 años. La mayoría han sido mujeres y la mayoría con una historia familiar negativa, que era lo que les decía, que cuando tenemos un paciente que es caso único y que es mujer, bueno, es bien complejo, ¿no? De intentar integrar de intentar inferir una herencia. En cuanto a las conclusiones parciales, la tasa de detección de variantes patogénicas ha sido el 65%, de variantes de interés clínico el 17%, con una tasa de detección combinada del 82%. Variantes patogénicas nuevas no descritas han sido 19, de estas 19, 16 han estado en estado heterocigoto, 3 en estado homocigoto. El tipo de herencia más frecuente que vemos es autosómico recesivo. Los genes recesivos que destacan es USH2A, ABCA4, PROM1. Al menos estos 2 ya están en fase de terapia. De los dominantes está SAC. Tenemos 2 formas digénicas, ABCA4 con KIS y PCDH15 y USH1G.
Tenemos la detección de una paciente con isodisomía, que desafortunadamente involucraba a BCA4 y a URSA. La paciente tiene ambos fenotipos. Y bueno, el promedio de nuestros pacientes de edad ha sido 38 años, el más pequeño ha tenido 5 y la mayor ha tenido 82. Niños solamente hemos tenido 4, que van de los 5 a los 11 años. Del cronograma, bueno, pues nos hemos atrasado, pero bueno, espero seguir con buen ritmo, ¿no? Quinto y sexto semestre, para máximo en séptimo estarme graduando. En cuanto a los planes, hay pendiente un artículo de revisión de las distrofias de retina en México. Ya tenemos encaminado un reporte de caso en colaboración con el equipo del Conde de Valenciana. Bueno, quisiéramos publicar el artículo de tesis, tenemos la invitación para la redacción de un capítulo de libro. Quisiéramos colaborar con los otros centros para realizar un registro nacional de pacientes con distrofia de retina. Y bueno, definitivamente que la medicina de precisión llegue a nuestra población. Él es Gavin Stevens, quien gracias a la secuenciación de nueva generación se hizo el diagnóstico en un gen relativamente nuevo en esa época, NMNAT1, que es justo el tipo de amaurosis congénita de Leber que tiene nuestro paciente, que es la tipo 9. Y bueno, a mí me encanta esta frase que dice: la esperanza está en mis genes. Estoy muy agradecida con la Fundación Santos y de la Garza Evia, con todos los residentes del personal, la doctora Cintia Parra, de Tec Salud, de Destellos de Luz, el doctor Manuel Garza, del Instituto de la Visión de la Carlota, los doctores Eric y Fernando Castillo, el Conde de Valenciana, los doctores del Valle, doctor Mulase. Y bueno, en general ha sido mucha gente la que ha apoyado este proyecto. También agradecida con 2 activistas que están afectadas por distrofias de retina, Cassandra Cruz, Angélica Bretón, quienes nos han ayudado a llegar a los oídos de los pacientes. Eso creo que es todo. Y bueno, estoy ya abierta a los comentarios y preguntas del grupo. Hola, Rocío. Te oía cuando ibas empezando, justo. Oye, a ver, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Qué población te gustaría tener en el estudio? Yo sé que se tiene lo que se puede, estoy de acuerdo, pero vamos a idealizar, ¿no? Quisieras más, la pregunta es, déjame orientarla más, ¿quisieras más jóvenes? Porque vi que las edades estaban, bueno, pocos de Coahuila y de Tamaulipas y más mayorcitos de esos 2 estados. ¿Te gustaría más que tuviéramos más jóvenes? Sí, me gustaría niños, pero no sé, no llegan los niños. No sé si es por, bueno, la única amaurosis congénita de Leber que tenemos fue un niño que llegó porque tenía la retina pálida y nistagmo. Entonces el doctor ni siquiera me puso amaurosis congénita de Leber, solo me puso retina pálida y nistagmo. Y entonces yo pedí un electroretinograma porque yo dije, tenía endoftalmos, entonces yo pensé en que él tenía Franceschetti. Y le pedí electroretinograma, la mamá me trajo un electrocardiograma. Entonces, pues no funcionaba igual. Entonces costaba lo mismo porque él es una muestra que sí se tuvo que pagar. Entonces costaba lo mismo hacer un electroretinograma que hacer un estudio genético. Entonces hicimos el estudio genético, sin el nos brincamos el electroretinograma y fue que se corroboró el diagnóstico de amaurosis congénita de Leber. Entonces no sé, yo quisiera perfeccionar la búsqueda para encontrar a esos niños, ¿no? Porque sí es como bien bajo el porcentaje de niños que he tenido. Augusto, hola, buenas noches. Buenas noches, Adelante. buenas noches, doctor. Buenas noches a todo el grupo de oftalmología. No, pues muchas gracias, doctora Rocío, por la presentación. Bueno, a mí se me hace que es muy valioso este esfuerzo que se está haciendo aquí. Agradecemos a todas las personas que han apoyado a Rocío, porque definitivamente que, como bien lo mencionó ella, pero quiero volver a hacer énfasis, estamos a un pasito
de que a un pasito y a muchos millones de dólares, de que la terapia génica pueda ser aplicada. Y una de las primeras, y esto es bastante interesante destacarlo, una de las primeras áreas donde aterriza la terapia génica es en la oftalmología, para que los oftalmólogos tengan algo de qué presumir, ¿no? Después de haber visto cómo la terapia génica se quería utilizar para miles de cosas raras, cáncer, enfermedades metabólicas, pues resulta que nos encontramos con la sorpresa de que las enfermedades, las displasias de la retina ya tienen protocolos y fueron de los primeros que se aprobaron por la FDA y por la EMA. Digo que estamos a millones de dólares porque todavía el tratamiento de un paciente con amaurosis congénita de Leber por mutaciones en RP65, pues cuesta alrededor de $850,000, creo que es el costo, para los dos ojos. Sin embargo, es interesante que hay un debate mundial sobre la imposibilidad de estos costos. Y seguramente que, como pasa con todas las tecnologías, igual que cuando salieron las computadoras o los relojes digitales o lo que sea, es muy probable que en pocos años el precio baje y que se vuelva una realidad para nuestros pacientes. Entre otras cosas, creo que COFEPRIS ya está viendo lo de la aprobación de Luxturna, ¿no? Para pacientes mexicanos. Entonces, bueno, va a ser algo que ya va a ser algo que nosotros podemos ofrecer para una enfermedad pues que antes no tenía ninguna cura. Y esto es bastante interesante porque pues entre ustedes es bien sabido que antes dar el diagnóstico, bueno, todavía estamos en ese intermedio, pero antes era una enfermedad para la que no había mucho que ofrecer. No había mucho que ofrecer y ahorita estamos entrando en una nueva era. Entonces, este esfuerzo de tener los datos de nuestra población es muy importante, porque otra cosa que podemos, de la que nos podemos beneficiar, es poder ofrecer el beneficio de ensayos clínicos a nuestros pacientes, porque estas enfermedades son muy raras, de todas maneras son raras, y esto le da la posibilidad a los pacientes de participar en estos ensayos que probablemente los beneficien, como ya se vio para el caso de amaurosis congénita de Leber. Y finalmente, para comentar, pues le agradecemos mucho al doctor Valdés la apertura que hemos tenido en el servicio de oftalmología para integrar un poquito la genética y decirles que nosotros estamos para ayudarles porque pues la genética ya no es tanto una ciencia básica, ya se rompió esa barrera y nosotros podemos apoyarlos a ustedes. Sobre todo tenemos a una genetista con alta especialidad en oftalmología. Entonces, pues, valga un poquito la propaganda para Rocío. No, se vale el comercial, Augusto, se vale. Oye, hablando de eso, Rocío, a ver, ¿cuál sería el aporte de tu tesis? Pues yo quisiera, pues, hacer el registro y me gustaría poder enrolar pacientes a ensayos clínicos, ¿no? Se ve prometedor el de Usher. De Usher no requiere que sean niños. De hecho, creo que tuvo mejor resultados en pacientes con estadios avanzados. Entonces, creo que así mi sueño sería tener el registro y poderlos enrolar. Al final de tu tesis, lo que vamos a poder decir, oye, aparte de la información, se generó un registro y una metodología para tener identificados estos pacientes y que después pueden ser sujetos de ensayo clínico. ¿Así lo entiendo? Sí, porque eso es como lo que siempre pide el paciente, ¿no? El paciente escucha y lo va con la terapia génica, entonces a veces pues es un poquito complicado para ellos entender que es específica y que debe cumplir con ciertas características. Entonces hay pacientes que con todo y todos los recursos pues no pueden acceder, ¿no? Pero el poderlos como orientar, el poderlos apoyar a que lleguen a enrolarse, o sea, la verdad es que de Usher se ve maravilloso lo que está logrando el estudio. Yo no creo que tarden mucho en aprobarlo. Muy bien.
Manuel, ¿tú alguna pregunta? No, nada, estuvo muy interesante. Muchas gracias por la plática, doctora. Eso que dijo usted ahorita, doctor Augusto, de que la genética ya se va haciendo, va dejando de ser tan básica cada vez, me recuerda un poco al trabajo de queratocono que estamos haciendo, doctor, ¿no? Que está muy, muy interesante, pero es difícil, ¿no? Como que aplicarlo así a los pacientes y a la clínica, al día a día, ¿no? Pero, pues bueno, nada No, más. pero mira, como decía la doctora Rocío, estamos empezando con esto de la medicina de precisión. Vamos a tener cada vez más elementos de una oftalmología de precisión, poder hacer diagnósticos mucho más precisos, como dice, y eventualmente también el tema del terapéutico. Yo creo que esa es la gran promesa de Sí. poder modificar y adelantarnos, ¿no? ¿Cómo se llama? Leo lo que puso aquí Daniel, esto de ver la terapia génica, sí, parece una promesa muy lejana, ¿no? Y empieza a cumplirse. ¿Sí? Así es. Si les platicara yo lo que cuando llevé mis clases de esto de Sí, genética en la sí. maestría, bueno, estamos a 1000 años luz de cuando empezamos con estos temas. Muy bien, pues no sé si hay algo más, Rocío, Augusto, que ustedes quieran. No, doctores, muchísimas gracias por la atención y por la oportunidad y la verdad que apreciamos mucho el apoyo que nos han Nombre al dado. contrario. Nos da, Ujú. Muchas gracias, doctor. Muchas pues siempre nos gracias, enseñan Rocío. algo en esto. Mm, Muy bien, Bueno, Rocío. Pues que estén bien. bueno, Gracias a todos por estar aquí en estos seminarios gracias. doctorales. Ahí vamos haciéndole un poquito para enterarnos de lo que está haciendo todo el mundo y ver cómo nos surgen ideas, cómo podemos contribuir, en fin. Yo creo que es parte. ¿Qué pusieron por ahí? Ah, clap. Muy bien. Gracias, Rocío. Muchas Gracias, doctor. gracias. Hasta luego. Bye. Augusto, buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas Buenas noches a noches, todos. doctores. Gracias. Hasta luego.